Enfermedades pseudomembranosas. Les voy a hablar ahora de las estomatitis pseudomembranosas, donde mencionaré a las enfermedades conocidas con el nombre de difteria, escarlatina y gingivitis úlcero-necrotizante aguda, que son las enfermedades producidas por la simbiosis fuso-espiroquetal. La difteria, la escarlatina y la gingivitis úlcero-necrotizante aguda son afecciones de interés estomatológico que tienen en común la formación de una lesión elemental secundaria conocida con el nombre de pseudomembrana. Por lo tanto, debemos recordar cómo está constituida una pseudomembrana. Vamos a decir que es una formación laminar que está formada por tejido que puede ser friable o no. Eso quiere decir que se desintegra fácilmente, que puede ir de un color gris amarillento a un gris sucio, que se ubica sobre superficies erosionadas o ulceradas y en algunos casos su remoción puede ser mediante el frote con una gasa. Y va a estar compuesta por glóbulos blancos, detritus, células y microorganismos, todos muy fuertemente unidos en una trama de fibrina. Vamos a comenzar describiendo a la difteria. El término difteria deriva del griego diftera, que significa membrana. La difteria es una enfermedad que se conocía desde épocas remotas y se creía que producía ulceraciones en la garganta y que llevaba a la muerte por asfixia, sobre todo en niños. La difteria ocupa un puesto de primer orden entre las enfermedades infecciosas por la gravedad de los cuadros patológicos a que puede dar origen. Enunciando un concepto general podemos decir que es una enfermedad infectocontagiosa, aguda, grave y que puede llevar a la muerte. Respecto al agente etiológico, vamos a hacer un poco de historia. En 1883, Klebs descubre el microorganismo responsable y en 1884 Leffer logra cultivar el microorganismo. Un tiempo después, se descubre la toxina y el modo de neutralizarla por medio del suero antidiftérico. Podemos decir entonces que el agente etiológico es el bacilo de Klebbs-Leffer o Corynebacterium diphtheria, que produce un potente veneno que es la toxina diftérica. El bacilo es un bastoncillo rectangular de 1 a 8 milésimas de milímetros de largo, ligeramente engrosado en los extremos. En los cultivos se pueden presentar en pequeñas colonias en forma de empalizadas, a radios de rueda, a mazos de cerillas o caracteres chinos. Es un microorganismo que resiste la sequedad. La época del año en la cual aparece es a fines del otoño y comienzo del invierno. No resiste el verano por los rayos solares. Con el descubrimiento del agente etiológico se determinó que este germen tiene gran afinidad por los tejidos de la faringe, porque se trata de una zona ricamente vascularizada. Por lo tanto, reuniendo estos dos factores,
por un lado, que es ricamente vascularizada la faringe, y por el otro, la afinidad de este germen a ese sector que es ricamente vascularizado, hace que el asiento de esta enfermedad sea de prevalencia en la faringe, siendo además el lugar común de asiento de la enfermedad y que puede llevar a la muerte por acción de las toxinas. Con respecto al grupo etario, vamos a decir que es una enfermedad infantil que se da entre los 2 y 7 años de edad. Raramente lo contrae el adulto, el recién nacido y el lactante en los primeros 5 meses de vida está protegido de la difteria por los anticuerpos de la madre. Con respecto al contagio, este es directo. Se transmite a través de las secreciones nasales y de la garganta, a través de las secreciones de enfermos, de convalecientes y de portadores sanos. ¿Qué son los portadores sanos? Son las personas que llevan el germen en su organismo, pero el germen no produce en él la enfermedad. El germen ataca al huésped de dos maneras, en forma general y en forma local. En forma local, destruyendo las células epiteliales y en algunos casos permitiendo la formación de la pseudomembrana, pudiéndose observar en la difteria nasal, en la difteria laringea, en la difteria faringea y en la difteria umbilical. De manera general, a través de las toxinas que invaden al torrente sanguíneo y que rápidamente se difunde por todo el organismo, siendo principalmente atacado el sistema nervioso, el corazón y los riñones. Primero lo daña y luego los destruye. El periodo de incubación es el lapso de tiempo que transcurre desde el primer contacto del germen con el huésped y el momento en el cual van a dar inicio las primeras manifestaciones de la enfermedad. Este periodo dura aproximadamente entre 2 y 7 días. En este periodo, el niño presenta manifestaciones generales como dolor de cabeza, fiebre muy alta, vómito, su pulso se va a encontrar rápido, irregular y débil, va a estar postrado, cansado, su piel va a estar pálida y va a tener taquicardia. Su corazón va a acelerar su ritmo. Manifestaciones clínicas. Con respecto a la sintomatología, suele variar en cada caso, tanto en relación con la localización primitiva del germen como con la edad del sujeto infectado. Tenemos así entonces en el recién nacido a la difteria umbilical. A veces los anticuerpos que la madre le transmite al recién nacido no suelen bastar para garantizar una inmunidad absoluta. Entonces, el recién nacido es atacado, encontrando el Corynebacterium difteria con localización favorita en la herida umbilical. Esto ahora es muy raro, pero si ocurre es muy grave, pues las toxinas pueden pasar a la circulación por los grandes vasos umbilicales, provocando graves lesiones, tanto cardíacas como nerviosas. Difteria nasal o rinitis difterica. Esta se presenta en los lactantes. La vamos a poder ver de dos maneras.
de forma leve o de forma grave. La forma leve es difícil reconocer en sus inicios porque se confunde con un resfrío común. En la forma leve hay obstrucción nasal, hay secreción mucosa con estrías de sangre. Alrededor de los orificios nasales hay erosiones y costras que se extienden hasta el labio superior y pueden epitelizarse. El niño tiene aspecto de sufrimiento, pierde el apetito y disminuye de peso. En la forma grave, la cara interna de las fosas nasales se encuentran tapizada por la pseudomembrana, de color blanco grisáceo. La difteria laringea o croup diftérico, croup significa obstrucción. Se da en niños de 2 a 3 años. Es cuando encontramos la formación de la pseudomembrana en la mucosa laringea. Croup, la palabra proviene del inglés croup crab, proceso inflamatorio de las mucosas, significa. Este se encuentra caracterizado por la formación de un exudado fibrinoso y pseudomembranoso, que se encuentra acompañado por dificultades respiratorias y espasmo laríngeo. La muerte por asfixia acaba a menudo de forma inesperada el cuadro patológico. El primer síntoma es la disfonía producida por la inflamación de las cuerdas vocales. Después, el niño continúa con disnea. La respiración se hace ruidosa, la misma se puede percibir a distancia y también se la observa más acelerada llegando a la fase asfística. El niño está agitado, cianótico, sudoroso, tenso en la lucha contra la asfixia, que pueden tomar predominio si las vías respiratorias no se liberan de la membrana diftérica. Es la que mejor pronóstico tiene debido a que hay menor propagación de la toxina debido al lugar en que asienta. Por ello son más raras las lesiones nerviosas y cardíacas. En estos casos, parte del tratamiento consiste en la intubación o bien en la práctica de una vía que se consigue con la traqueostomía. La difteria laringea o denominada también angina diftérica se presenta a cualquier edad. El Corynebacterium diphtheria se establece en las amígdalas y comienza a trabajar destruyendo su epitelio y produciendo grandes cantidades de toxinas, que por estar las amígdalas ricamente vascularizadas, en breve tiempo invade el organismo entero. Los pacientes a menudo se quejan de un vivo dolor y de una sensación de constricción de la garganta que se acentúa con la deglución. Al comienzo, la faringe está muy enrojecida, luego se vuelve opaca, cubriéndose con una capa blanquecina que es la pseudomembrana. Esta se extiende desde las amígdalas al velo del paladar, o sea, al paladar blando, y a la pared de la faringe. Las pseudomembranas de la mucosa de las amígdalas se forman como resultado de la acumulación de detritus, de células, de glóbulos blancos y de microorganismos fijados por una red de fibrina que suelda tensamente al tejido amigdalar. En la fase de curación, las pseudomembranas se desprenden fácilmente con los golpes de tos. Los ganglios linfáticos submaxilares están afectados por el proceso patológico. Estos ganglios linfáticos se inflaman y dan al cuello del niño un aspecto
importante y grosero. Estos tipos de difteria tienen en común que el paciente va a presentar profunda debilidad, astenia. El paciente va a estar sin gana, indiferente al medio. Va a haber compromiso más o menos grave del paciente. Va a haber insuficiencia cardiocirculatoria, que es responsable la toxina diftérica. La toxina, al pasar a la circulación desde el foco primitivo de localización, afecta en primer lugar a la glándula suprarrenal, produciendo cansancio, hipotensión y taquicardia. Luego afecta al corazón. A los 9 a 10 días produce miocarditis diftérica. Si la difteria ha pasado inadvertida, habiéndose manifestado, por ejemplo, como un simple enrojecimiento de las fauces, o si ha sido tratada insuficientemente, a la tercera o cuarta semana aparecen las manifestaciones paralíticas. El nervio generalmente atacado es el glosofaringeo, que inerva la parte posterior del paladar. El síntoma característico de su lesión es la parálisis del velo del paladar. El alimento y los líquidos salen por la nariz, ya que durante la deglución el velo no puede elevarse para cerrar la desembocadura de las fosas nasales y al hablar lo hace por la nariz, sin conseguir pronunciar la B ni la D. Respecto al tratamiento, ante la simple sospecha, sin perder un momento, es necesario intervenir con el arma más eficaz, que es el suero antidiftérico. Es un suero que generalmente se prepara inyectando a caballos dosis determinadas de toxina diftérica, suficiente para estimular la producción de anticuerpos específicos, que es el suero antitoxina diftérica. Se inyecta este suero por vía intramuscular en dosis variables de 20.000 a 200.000 unidades según la gravedad y edad del niño. El enfermo necesita un determinado tiempo de reposo, una dieta muy nutritiva. Los antibióticos se lo utilizan junto al suero, sobre todo porque protegen al enfermo del eventual ataque de otros gérmenes. El enfermo debe estar aislado y debe evitarse que todo lo que estuvo en contacto con el paciente sea tocado por otras personas. Actualmente los casos de infección son esporádicos debido a la vacunación antidiftérica. Los más expuestos al contagio son los niños desde el 6º mes de vida, cuando se produce la pérdida casi completa de los anticuerpos adquiridos anteriormente por la madre. Los adultos están menos expuestos. Esto se puede confirmar por los resultados de la reacción de Schick, que consiste en inyectar por vía intradérmica en la cara anterior del antebrazo pequeña cantidad de toxina diftérica. Si en la sangre del individuo existen anticuerpos específicos, no se produce ninguna reacción. Entonces el individuo será entonces Schick negativo. En caso contrario, aparece en la piel una pápula roja ligeramente infiltrada y elevada, es decir, el paciente es Schick positivo. Esta reacción no sirve para determinar a los portadores, pues estos individuos hospedan al Corynebacterium difteria en la mucosa de la nariz y faringe, sin enfermar, pero pueden transmitirlo a los sujetos receptivos con la misma capacidad infectante de un enfermo.
Estos son más peligrosos porque viven habitualmente en la comunidad. Respecto a la prevención, vamos a decir que es por medio de las vacunas, la triple, que está incluida dentro del calendario obligatorio de vacunación que se encuentra en el Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a continuar con otra de las afecciones que presentan pseudomembrana de interés estomatológico. En este caso me estoy refiriendo a la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad aguda infecciosa típica de la infancia. Su nombre se debe al color rojo vivo que adquiere la piel, a causa de la aparición de la característica erupción cutánea denominada exantema, presentándose en forma de manchas pequeñísimas muy juntas entre sí. El exantema se debe a un estado de sufrimiento de los pequeños vasos de la epidermis y del tejido que lo rodea, cuya expresión es la aparición del color rojo vivo o encendido de la piel. El agente etiológico. Vamos a decir que es producida por el estreptococo beta hemolítico del tipo A, que elabora una toxina eritrógena causante del característico exantema cutáneo. El exantema es la erupción. Por lo general, se ubica en la mucosa de la faringe, donde produce una reacción de tipo inflamatorio y desde aquí puede invadir tejidos vecinos o pasar a la sangre. A nivel de las vísceras, especialmente corazón, hígado y riñón, aparecen pequeñas infiltraciones difusas de elementos celulares redondeados procedentes del tejido inflamatorio, que en fase de hiperactividad pueden alterar las funciones normales del órgano. Vías de contagio. De las enfermedades exantemáticas es la menos contagiosa. Los lactantes defendidos por los anticuerpos recibidos de la madre difícilmente enfermen. Los niños, llamados linfáticos, son aquellos que tienen las amígdalas particularmente hipertróficas y frecuentemente inflamadas. Son presa fácil para la instalación del estreptococo. El contagio es directo, se transmite a través de las gotas de saliva de enfermos o de portadores sanos. También se transmite a través de las escamas de la piel, durante el periodo de incubación y al comienzo del periodo eruptivo. El grupo etario que se ve afectado son niños de entre 2 a 8 años y la susceptibilidad es total. Con respecto a la inmunidad, la enfermedad deja inmunidad, por lo que no vuelve a repetirse. Las etapas de la enfermedad. Van a haber 4 periodos. 1. El periodo de incubación, que dura de 3 a 5 días aproximadamente. Segundo, el periodo preeruptivo o preexantemático o enantemático, que dura 2 días. Así tenemos entonces que el primer periodo, el de incubación, que dura de 3 a 5 días, es el lapso de tiempo que transcurre desde el primer contacto del germen con el huésped y el momento en el cual van a dar inicio las primeras manifestaciones de la enfermedad. Continúa el segundo periodo, denominado periodo enantemático, que dura 2 días, y es cuando la enfermedad da comienzo de manera brusca con las manifestaciones clínicas
generales o sistémicas, donde vamos a poder observar en el paciente temperatura alta de aproximadamente 40 grados centígrados. Va a presentar escalofrío, mucho dolor de cabeza y en el cuello, vómitos, no va a tener apetito porque manifiesta que le duele la garganta a la deglución de alimentos e incluso de saliva. Va a presentar adenopatías en el cuello y submaxilar que van a ser apreciables a la palpación y muy dolorosos. También va a estar hipotenso, va a presentar taquicardia y raquialgias. Dentro de las manifestaciones clínicas locales o bucales vamos a encontrar a la angina. La angina va a ser roja, muy dolorosa, con edema y exudados amarillentos. La angina podemos decir que es la primera manifestación de la enfermedad. La angina es la inflamación del istmo de las fauces. Toda la zona posterior de la cavidad bucal y las amígdalas van a estar rojas y dolorosas. Algunas veces también puede extenderse a la cara interna de los carrillos. La lengua se va a tornar roja en los bordes y punta, saburral en el centro y edematosa. La lengua se la va a denominar triangular debido a la despapilación que presenta. Luego ingresamos en el periodo eruptivo o exantemático, que dura de 5 a 6 días. Ahí vamos a ver la aparición de erupciones en forma de manchas muy pequeñas y muy juntas entre sí. Algunos autores dicen que son verdaderas pápulas. Otros mencionan que al tacto semejan al papel de lija. Estas erupciones comienzan en el cuello y tórax y se van extendiendo por todo el organismo, en las zonas de flexión o pliegues sobre todo, como ser, por ejemplo, en cuello, codos, ingle, rodillas. El número de las erupciones es elevado, determinando verdaderas hemorragias. En otras oportunidades se pueden observar estrías sanguinolentas hemorrágicas. En la cara, las erupciones respetan una zona triangular que está comprendida por el mentón, labios y ala de la nariz. Dicha piel permanece blanca. Existe, además, congestión en las mejillas. Todo este cuadro se conoce con el nombre de facie de Filato o máscara escarlatinosa. También vamos a tener el signo de Pastia, que es la aparición de estrías rojizas en zona de flexión, debido a la fragilidad de los pequeños vasos provocado por la toxina circulante. También vamos a observar el signo del lazo o de Ramberley, que es la presencia de pequeños puntos hemorrágicos, petequias, en el brazo, tras haber dejado un lazo atado durante algunos minutos. Es una prueba de fragilidad capilar. También vamos a tener el signo de la mano amarilla, que consiste, si se comprime la piel con una plaquita de vidrio, se ve por transparencia que el color rojo desaparece y queda un color amarillo claro casi ictérico. El fenómeno puede producirse también apoyando una mano de plano en la espalda o en el abdomen del niño, donde el exantema es especialmente evidente. Cuando se quita la mano, queda en la piel una fugaz huella de color amarillo,
cuyos contornos están netamente delimitados por la piel enrojecida alrededor. Esto significa un ligero sufrimiento de las células hepáticas, en las que disminuye la capacidad de elaborar los pigmentos biliares, que al permanecer en la circulación dan a la piel esa coloración amarillenta. Manifestaciones clínicas locales. En la boca, específicamente en el paladar blando, en la mucosa yugal y faringe, se observan puntos de color rojo escarlata intenso. En la zona posterior se forma una pseudomembrana difícil de desprender. Cuando se logra desprender, deja una zona eritematosa sangrante. En la lengua, las papilas, las filiformes, se van a observar con hipotrofia o van a desaparecer, y las papilas fungiformes se van a mantener o hipertrofiar. A la lengua se la va a denominar lengua de la escarlatina, también lengua aframbuesada o lengua de frutilla. A este cuadro se la denomina de esta manera debido a que la lengua se torna de color rojo. Luego comienzan las manifestaciones a apagarse, dando comienzo al periodo de descamación. La descamación de la piel se realiza en grandes fragmentos en algunas zonas, como en la palma de las manos y en la planta de los pies, o en pequeñas escamas en el tronco y en los miembros. La piel subyacente permanece rosada durante algunos días, como si estuviera ligeramente irritada por el sol. El tratamiento consiste en la administración preferencialmente de penicilina. También otros antibióticos como la streptomicina, también quimioterápicos como las sulfamidas, además de suero de convalecientes o la antitoxina estreptocócica. Hay formas de presentación denominadas atípicas. Dentro de estas vamos a tener a la escarlatina atenuada, que a veces pasa desapercibida o con muy pocas manifestaciones. También dentro de la atípica tenemos a la escarlatina hipertóxica, que es muy rara de presentarse. Es por la producción exagerada de la toxina, y esta puede provocar la muerte. Continuando con las afecciones pseudomembranosas, vamos a desarrollar a las enfermedades producidas por la simbiosis fuso-espiroquetal, donde vamos a mencionar a la gingivitis úlcero-necrotizante aguda y a la gingivoestomatitis úlcero-necrotizante. Debemos tener en cuenta que algunos autores la tratan a estas enfermedades como entidades separadas. Otros la consideran como estadios de la misma enfermedad, y es así como nosotras la vamos a considerar. La gingivitis úlcero-necrotizante aguda se la conoce también como enfermedad de Plot-Benzan, enfermedad de las trincheras, gingivitis fagedénica, gingivitis fuso-espiroquetal, entre otras. Ataca la papila interdentaria, la cresta de la encía y el margen gingival libre. La etiología. Se cree que es una simbiosis fuso-espiroquetal formada por Bacillus
fusiformes y Borrelia pensans, más la asociación de otros microorganismos como el treponema, vibriones, actinomyces, etc. La edad en la cual se presenta esta afección se encuentra comprendida entre los 15 y 35 años, a lo que se denomina adultos jóvenes. Rara vez se manifiesta en niños. De ser así, se da entre los 6 y 8 años y el motivo es la erupción de los primeros molares permanentes. No tiene predilección por el sexo. Para que se instale esta afección se debe contar con la predisposición del terreno, donde harán su asiento. Así podemos enunciar entonces lo que se conoce con el nombre de factores predisponentes, que pueden ser locales y generales. Dentro de los factores locales podemos enunciar a la mala higiene bucal, malposición dentaria, obturaciones desbordantes, empaquetamiento de comidas, respirador bucal, placa bacteriana, sarro, tabaco, alcohol. Y dentro de los factores generales vamos a mencionar a las deficiencias nutricionales, hipovitaminosis B y C, estrés, embarazo, diabetes mellitus y las inmunopatías. Es decir, que para que la enfermedad se establezca, se necesita de la asociación fuso-espiroquetal más los factores predisponentes que hemos mencionado. Esta enfermedad de las trincheras se presenta de las siguientes formas clínicas. Aguda. Es debido a su manifestación que es muy rápida. Puede ser crónica, que en nuestro medio, en sentido estricto, no se observa. O recurrente, que es cuando cursa periodos de remisión y exacerbación. Uno de los ejemplos es el caso de los terceros molares en erupción y otro cuando la encía cicatriza que forma huecos o zonas de retención de alimentos y microorganismos. A las manifestaciones clínicas la vamos a agrupar en generales o sistémicas y en locales o bucales. Con respecto a las generales o sistémicas, podemos citar a las siguientes manifestaciones: malestar general del paciente, decaimiento, dolor de cabeza y fiebre. Con respecto a las locales o bucales, debemos recordar cuáles son los elementos que ataca esta enfermedad. Habíamos dicho que era la papila interdentaria, la cresta de la encía y el margen gingival libre. La enfermedad hace su inicio en el vértice de las papilas interdentarias. Inicialmente, la papila no pierde su forma, solo se agranda. Las encías se van a poder observar inflamadas, edematizadas, con sangrado espontáneo y su aspecto va a ser fungoso. El paciente presenta una sintomatología dolorosa importante. Este dolor presenta las siguientes características. Va a ser espontáneo, intenso, irradiado, constante y se va a exacerbar con la ingesta de alimentos condimentados. Decíamos que la lesión se iniciaba en el vértice de las papilas interdentarias. ¿Y qué ocurre aquí? Aquí se produce una necrosis. Se necrosa el vértice de la papila interdentaria y como consecuencia de esta necrosis se produce una ulceración. Se trunca el vértice de la papila, dando un aspecto crateriforme. En esta imagen
También se puede observar los factores predisponentes locales anteriormente mencionados como malposición dentaria, placa bacteriana, sarro, por lo que podemos afirmar la deficiente higiene bucal del paciente. Luego continúa avanzando dicha enfermedad y puede llegar a tomar el margen gingival libre e incluso toda la encía adherida. En esta imagen también se puede observar una ulceración extensa que ha producido la pérdida de la papila interdentaria y de un sector del margen gingival libre y un segmento de la encía adherida. También se observa la pseudomembrana que recubre la úlcera. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los factores predisponentes locales, hacíamos referencia a la placa bacteriana, al sarro, a la mala higiene bucal, por lo que decimos que esta boca carece de buena higiene. El paciente acá puede manifestar que siente como si tuviera una cuña entre los dientes o también dice un cuerpo extraño. A todas estas características clínicas mencionadas se deben sumar otros datos que son muy importantes y a su vez son típicos de esta afección. Específicamente me estoy refiriendo a la intensa halitosis, que es un olor muy fétido semejante a la gangrena. También el paciente presenta intensa cialorrea acompañada de hilos de sangre y un gusto metálico. Por supuesto que a estas características clínicas debemos sumarle lo que ya mencionamos, que son el dolor característico e importante y la hemorragia espontánea. Fíjense ustedes que las lesiones descritas hasta aquí se circunscriben a la encía, por lo que podemos decir que estamos en presencia de una gingivitis úlcero-necrotizante aguda. Si el paciente no recibe el tratamiento adecuado, el cuadro puede generalizarse y tomar otros sectores de la mucosa bucal. Si es así, estaremos en presencia de una gingivoestomatitis úlcero-necrotizante, donde además de comprometer la encía, vamos a ver afectados otros sectores topográficos de la mucosa bucal. Así podemos citar que esta enfermedad puede extenderse hacia la mucosa yugal, donde se puede presentar bajo dos aspectos clínicos. Una que puede ser única, necrótica, ovalada, de diámetro anteroposterior mayor, que comienza en los últimos molares, rodeada de un halo eritematoso. Dicha placa es blanda, de color gris amarillento, comienza a levantarse por sus bordes y rápidamente se esfacela, dejando una ulceración que por lo general se halla unida a la encía afectada por un puente necrótico. La otra forma es que pueden observarse también en la mucosa yugal, en lugar de una placa única, múltiples ulceraciones pequeñas que pueden llegar a unirse. Con menor frecuencia afecta la lengua y si así fuera, las lesiones se localizan en los bordes y en la parte media. Existen lesiones que son menos observables en paladar duro, pilares, velo del paladar y amígdalas. Dar un tratamiento. Cuando el paciente concurre a nuestra consulta, lo primero que debemos hacer es eliminar el dolor, aliviarlo. El tratamiento, que siempre dio buen resultado y sigue dando, es el agua oxigenada, de manera que se le indica al paciente
que en su casa realice buches con una solución de agua más agua oxigenada o solución fisiológica en partes iguales cada 2 o 3 horas. También se le puede indicar buches con antibióticos y dieta balanceada. Si se puede, en la misma sesión o en la próxima, se realiza con mucha suavidad toques en las papilas interdentarias con la solución de agua oxigenada y agua o solución fisiológica. Indudablemente no vamos a pretender eliminar la pseudomembrana porque el paciente se encuentra muy dolorido, pero por lo menos realizamos toques en esa zona para que el medicamento esté en contacto en forma tópica. En una posterior etapa, procedemos a eliminar el factor desencadenante local, que podrá ser placa bacteriana, sarro, y en sesiones seguidas hacemos importante motivación sobre la importancia de una correcta técnica de cepillado.